Bueno, gracias a todos por venir. Hola, hola, alguien ahí que se llama Hola. Eh, Bienvenidos a la primera charla, primer evento de Brainware ITVA, nueva organización del ITVA dedicada a neurociencias y neurotecnología. Me pone muy contento poderlo haber invitado hoy a Pablo Gleiser. Él es doctor en física de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Departamento de Física Médica del Centro Atómico Bariloche y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Eh, te cedo el mando si puedes compartir la pantalla. Bueno, bien, confírmame Dante, ahí se ve bien. Sí, sí, perfecto. Bien, bueno, entonces voy a empezar contándoles un poco, la idea de la charla es contarles un poco algunos temas en los que estoy trabajando que tienen que ver con robots y con neurociencia. Y la idea de la charla, sobre todo la primera parte, es ponerle mucho de motivación de los temas, por lo menos que a mí me gustan, me resultan muy atractivos, no necesariamente por ahí en los temas en los que estoy trabajando ahora. Después, hacia el final, voy a contar un poquito más las cosas en las que estoy trabajando ahora y el tipo de preguntas que a mí me interesan. Si quieren interrumpir en cualquier momento durante la charla para alguna cuestión puntual de lo que estamos viendo en ese momento, no hay ningún problema, así me pueden interrumpir. Y si quieren que discutamos alguna cosa por ahí más de las preguntas conceptuales, eso lo podemos dejar un poco para el final cuando termine la charla. Eh, el título de la charla, como ven, es de Cyborg, Robots y Neurociencia, y un poco que yo la dividí en tres partes. Una parte donde voy a contar un poquito de robots, un poquito de cyborgs, y después hacia el final cómo están vinculados estos temas para trabajar en neurociencia. Entonces empecé un poquito por robots, y voy a empezar mostrando algunos robots que sirven para hacer investigación. Hay mucha variedad del tipo de robots, es más, es hasta difícil cuando uno ve la cantidad de robots que hay encontrar alguna definición, porque un robot puede ser un perrito, el auto fantástico, este muñequito que ya lo vamos a ver, un autito de juguete con ruedas, estos perros que corren. Una definición por ahí de diccionario sería decir que un robot es una máquina que puede interactuar con el ambiente y que puede realizar alguna serie de comportamientos, de acciones que pueden ser o bien autónomos o bien por control remoto. Y ese es el tipo de robots que les voy a mostrar. Por ejemplo, en esta foto ustedes ven unos pingüinos y hay un autito que tiene arriba un peluche, un pingüinito de peluche. ¿Cuál es la idea de tener este pingüinito de peluche? Científicos que estuvieron trabajando con pingüinos se dieron cuenta que cuando los científicos se acercaron a los pingüinos se alteraban mucho. Para poder ver cuantitativamente esto, lo que hicieron fue medir, si se fijan en esta foto, se alcanza a ver que en la aleta del pingüino, acá, hay un reloj. ¿Se ve el puntero o el mouse, Dante? Chiquito, pero sí. Bien. Sí, 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 Acá en la parte de se ve arriba de bien. la aleta se alcanza a ver que el pingüino tiene como un reloj. En realidad no es un reloj, sino que es un dispositivo que permite medir el ritmo cardíaco del pingüino. Y lo que se ve en esta figura, que cuando un humano se acerca, el ritmo cardíaco pega un salto, que es este salto enorme que se ve acá, y claramente acá se ve cómo está estresado el animal que está alterado, que subió muchísimo su ritmo cardíaco y se mantiene alto. Mientras que si en lugar de aproximarse a una persona, ellos usan un autito de juguete a control remoto, como este autito que se ve en la foto, los pingüinos también se alteran, pero bastante menos. Y si en lugar de usar un autito con ruedas, que simplemente es este autito, uno le pone un muñeco que represente un pingüino, entonces eso altera todavía muchísimo menos a los pingüinos. Entonces se convierte en una herramienta que sirve para aproximarse de una forma que una persona no podría hacer y estar cerca. En esta foto lo que ustedes están viendo son pingüinos y mezclado entre todos estos pingüinos, este pingüino que está acá no es un pingüino, sino que es un robot. Es un robot. Si uno le saca toda la carcasa exterior, lo que uno se encuentra es un robot como el que se ve en la figura de abajo, que donde están los ojos tiene unas cámaras, entonces permite aproximarse mucho a los pingüinos, poder filmarlos y poder estudiar su comportamiento de una forma que una persona no podría hacer. Y claramente lo mismo se puede hacer, por eso empecé con el peluchito, con un robotito bebé y acercarse de nuevo, una forma que unos pichones no dejarían jamás que una persona se aproxime sin alterarse. De la misma forma en que se pueden estudiar los pingüinos,
uno puede usar robots con este mismo tipo de ideas para estudiar o hacer estudios con personas. Y para eso hay un caso muy espectacular que les quiero contar, que es de estos robots que son unas cajitas de cartón, que se llaman Blab Droids, que fueron construidos en el Media Lab del MIT. El proyecto empezó con una idea de Alexander Reven, que es un ingeniero que está muy interesado en estudiar las relaciones entre los humanos y las máquinas. Y la idea es tratar de ver cómo uno puede usar la tecnología para estudiar a las personas, cómo es esa interacción entre las máquinas y las personas. En sus estudios, lo que estaba haciendo Alexander era un robotito, que es este robot que está arriba, que se llama Boxy, Boxy justamente porque es una caja, y Boxy es un robot que interactúa con las personas hablando. Tiene un botón al costado que le alcanzan a ver que es un botón rojo, con lo cual una persona puede apretar el botón para dar una respuesta, y el robot filma y graba las conversaciones que tiene con las personas. Entonces Boxy es un robot que él lo ponía adentro del edificio del MIT en la planta baja, y cuando alguien se acercaba, el robot empezaba a hablar y le decía, hola, estoy perdido, yo necesito volver hasta el tercer piso, vos me podés llevar de vuelta hasta el tercer piso. Si la persona apretaba un botón diciéndole que sí, entonces empezaba a preguntar cómo es tu nombre, cómo te llamas, vos trabajás acá, qué es lo que haces, me podrías mostrar tu laboratorio, podríamos sacar una foto en el laboratorio. O sea, empezaba a tratar de mantener una interacción con la persona que había agarrado la cajita hasta llevarlo de vuelta eventualmente al tercer piso. Este robot estaba en la planta baja del edificio y un día se corría la maratón de Boston y una persona que estaba corriendo a la maratón entró al edificio, probablemente por usar el baño, se encontró con este robot, el robot le empezó a hablar y le preguntó cómo te llamas, qué es lo que haces, y la persona esta le contó todas las cosas que le estaban pasando en su vida. En una filmación larguísima en la cual Boxy estaba sentado junto a una persona que dejó de correr la maratón para contarle todas las vicisitudes, todos los problemas, todas las cosas que le estaban pasando en la vida a una cajita. Entonces esto le llamó mucho la atención a Alexander, entonces él dio una vuelta de tuerca a este robot Boxy y lo convirtió todavía en un robot que habla con una voz de nene y es un robot chiquito. En este video, que lo pueden buscar, está en YouTube, hay más detalles y lo pueden ver, tiene una relación de tamaño en la cual la cabeza es muy grande, tiene una sonrisita simpática con la cual se va a acercar a las personas. Y Alexander fabricó un montón de estos robots y los ubicó estratégicamente sueltos en diferentes lugares en un festival de cine, en el Festival de Cine Tribeca, para que las personas que lo encontraran empezaran a interactuar con él. Y el robot se presentaba de forma simpática, decía, hola, yo estoy filmando un documental, ¿te gustaría participar en este documental? Si las personas decían que sí, entonces les preguntaba las preguntas parecidas de antes, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pero después el robot empezaba a hacer preguntas personales, empezaba a hacer preguntas del tipo, ¿de qué cosas te arrepentís? ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer que nunca hiciste? Si no hubiera ley y mañana se terminara el mundo, ¿qué es lo que harías? Un tipo de preguntas en las cuales las personas tenían que dar una respuesta bastante personal. Y de forma increíble, si ustedes ven, yo normalmente trataba de mostrar el video, pero siempre tengo algún problema, así que los mando para que lo busquen, después lo vean. Si buscan Blab Droids, enseguida les va a aparecer este video. Y es impresionante porque la variedad de gente que levantó el robot es muy grande. Hay desde personas chicas, grandes, adolescentes, personas que están extremadamente borrachos, como este señor que está acá arriba, una chica que está bailando y tiene el robot dentro de su camerino, o sea, en una situación que uno diría que es más bien íntima, y todas estas personas están dispuestas a contarle todas las cosas que están pasando en su vida, inclusive con este tipo de preguntas de cuáles son las cosas que más se arrepienten, o tipo de cosas que uno normalmente no le contaría a una persona con la cual uno recién se encuentra. Entonces, de nuevo se da una situación parecida a la que se daba con los pingüinos, en los cuales los pingüinos cuando veían a una persona se estresaban. Acá sí me imagino que para este tipo de preguntas no se estresará, pero de repente la máquina se convierte en un dispositivo que permite que uno esté relajado y que pueda tener un tipo de interacción que normalmente no tendría. Acá hay dos efectos muy importantes que están sucediendo. Un efecto muy conocido es lo que se llama el efecto ELIZA, que es conocido a partir de lo que se llaman chatbots, que son robots básicamente en los cuales uno lo que hace es escribir. ELIZA era un robot que funcionaba como una especie de psicólogo, entonces
uno le escribía y Elisa daba una serie de respuestas, y el efecto Elisa es el efecto que uno pone más de lo que realmente hay ahí. El robotito Blackbot, este que vimos recién en la caja de zapatos, es un robot que no tiene dentro un programa que le permite interactuar con personas. Básicamente lo que tiene es una serie de preguntas que ya fueron grabadas de antemano y después tiene unos sensores que permiten filmar, grabar audio y almacenar esa información. Pero no existe una interacción real, por más que las personas tengan una sensación de que el robotito las está escuchando y que está teniendo algún tipo de respuesta empática de lo que ellos están haciendo. Eso no está ahí. Pero el efecto ELISA es la tendencia que uno tiene a imaginarse de que eso sí está sucediendo. Y otro efecto que está muy tenido en cuenta para fabricar este robot es que cuando uno fabrica un objeto que se parece de alguna forma a algo que represente un humano, por ejemplo, que la caja tenga dos ojitos y tenga una sonrisa, entonces se convierte en un objeto que es atractivo. Acá hay un fenómeno muy extraño, que es que el efecto es atractivo si no se parece demasiado. O sea, si se parece un poco a algo que uno puede identificar de nuevo, que tenga unos ojitos y una boca y una sonrisa, resulta atractivo. Pero si uno quiere hacer un objeto que se parezca demasiado a una persona, pero uno se da cuenta que no es una persona, entonces el efecto que se produce es totalmente lo opuesto y se produce un efecto de rechazo, que es lo que es conocido como de Uncanny Valley, es este efecto que se está mostrando con la curva, la cual se vuelve muy atractivo a medida que más se parece a una persona, a un humano, pero si se parece demasiado, entonces se vuelve repulsivo. Este efecto se puede ver muy, muy claro en este tipo de robots, que son los robots que fabrica la empresa Hanson Robotics. Muy probablemente, si les gusta a ustedes los robots, alguna vez escucharon hablar del robot Sofía. Normalmente Sofía no suele aparecer con peluca como acá, sino aparece como en esta foto de arriba, donde se le ven todos los circuitos dentro de la cabeza. Es un robot muy sofisticado. Este robot tiene diferentes programas que realizan diferentes tareas. Por ejemplo, tiene un grupo de programas que se encargan de filmar y ver las caras de las personas con las que está interactuando, y tiene respuestas que están asociadas a los gestos que realizan las personas que están interactuando con el robot. Tiene otro programa que es un programa parecido al del chatbot, en el cual hace una elaboración de cuáles son las palabras que se están utilizando y a partir de ahí elabora textos para elaborar la respuesta. Y también tiene una pequeña componente de respuesta física en la cual tiene una gestualidad misma el robot, en la cual no solo interpreta los gestos que están haciendo las personas que interactúan en ellos, sino que realiza gestos. Y si uno ve una foto, el efecto este Uncanny Valley no es tan notable, pero si uno lo ve al robot interactuando y la forma en la que mueve los gestos, que se parecen mucho a una persona, pero claramente no son una persona, se produce bastante fuerte este efecto de rechazo. Yo los invito a que vean, por ejemplo, el video en el cual aparece Will Smith tomando una copa junto con Sofía, y van a poder entender bien claro este efecto de rechazo que se produce en la interacción con las personas. Este efecto también se puede tomar en una dirección opuesta. En lugar de que uno utilice el robot en el cual hay una expectativa que produce un rechazo, uno puede fabricar un robot del cual uno no tenga ningún tipo de expectativas, pero del cual uno sí tenga conocimiento de cuáles son tipos de respuestas que podrían ser respuestas afectivas. Y esto es lo que se utilizó para construir este robot, que es como una foquita de peluche, que se utiliza para hacer terapia animal, y en el cual, como es una foca, uno normalmente no tiene ninguna respuesta asociada a tener en UPA una foca. Uno no sabe cuál va a ser la respuesta que va a tener una foca a tener en UPA. Pero como parece un muñeco de peluche, si cuando uno la acaricia, gesticula o hace algún sonido o ronronea o cierra los ojos, todas parecen ser respuestas que están asociadas a una componente afectiva. Es notable cuando uno ve los videos de cómo se usa este animal, cómo son las respuestas afectivas que dan las personas con las que interactúan. Yo acá también los invito a, si les interesa, que busquen los videos en YouTube. Si ustedes buscan Paro Robot, enseguida van a encontrar montones de videos asociados en los cuales las personas rápidamente establecen una relación empática con el robot a partir de estas respuestas que da, que son las respuestas que uno esperaría probablemente de un gato o de algún otro animal, en el cual un pequeño ronroneo o un pequeño gesto, un pequeño sonido, ya dan la idea de una respuesta emocional del animal y producen unas respuestas emocionales muy, pero muy impactantes con las personas. Escuché un tuk, no sé si hubo alguna pregunta, Dante. No, hicieron un comentario que aparece en Los Simpsons,
este Ah, robot. aparecen los Simpsons estos robots, sí. Sí, eso no lo noté, pero sí, aparecen los Simpsons. Busquen igual los videos, tengan a mano unos pañuelitos ahí para secarse la lágrimas, pues son todos muy emotivos los videos. Este, y por supuesto no puedo dejar de mencionar uno de los robots más espectacular que, digamos, para la gente que le gusta robótica ahora está como, digamos, como con la pantalla, que es el robot Perseverance. El robot Perseverance es uno de los tantos robots que mandó la NASA a Marte. Este robot en particular es muy grande, como ustedes pueden ver en la foto ahí al lado de una persona, es bastante más grande que un auto, está equipado con muchísimas cámaras, todas las flechitas acá están enseñando cámaras y faltan, porque tiene un montón, ya no me acuerdo si tiene entre 20 y 30 cámaras. Tiene un montón de equipo, tiene láser, tiene equipo para hacer rayos X, espectrometría. La idea de este robot es que tiene como misión tratar de descubrir si, o encontrar evidencia de si hubo vida en Marte, así que también es súper interesante el problema que tiene que trabajar Perseverance, pero claramente uno tiene un auto de ese tamaño y ahora lo tiene que llevar a Marte. Y la pregunta es cómo hace uno para llevar un objeto de ese tamaño con todo este equipo científico sin que se rompa. Para bajar a Perseverance a Marte, la NASA utilizó otro robot, que es un robot que funciona como una grúa. Acá esto no es una foto, sino que es una animación en la cual se ve la grúa flotando, que tiene unos cohetes acá, que se ven los chorros que la sostienen, y la grúa tiene inicialmente el rover pegado en su panza, y cuando se acerca a la superficie, controlada con estos cohetes, puede maniobrar con unos cables que sostienen al rover y bajarlo lentamente para poder depositarlo suavemente sobre la superficie de Marte. Y esto ya es un problema de robótica muy sofisticado, que es el problema de tener un vehículo que tiene que ser autónomo. Una señal desde la Tierra hasta Marte demora entre 5 y 20 minutos dependiendo de dónde se encuentre Marte. O sea, claramente este vehículo tiene que ser un vehículo autónomo porque no puede ser controlado desde la Tierra. Por lo tanto, todo el proceso de descender y bajar el rover a Marte se tiene que hacer de forma autónoma. Y el problema no termina ahí. Ah, perdón, me estoy salteando una figura. Esto que está acá es una animación, pero estas fotos que están acá son las fotos de cuando bajó Perseverance a Marte. Como les dije recién, hay cámaras por todos lados. Entonces, en esta serie de fotos, lo que están viendo es la grúa vista desde Perseverance. O sea, este Perseverance que está abajo tiene una máquina de fotos que está apuntando hacia arriba, por lo tanto se ve la panza de la grúa y se alcanzan a ver acá los cables con los cuales todavía está conectado. Después, desde Perseverance, desde la grúa, perdón, hay otra máquina de fotos que apunta hacia abajo, así que podemos ver el Perseverance mientras va bajando, y acá se ven los cables que están colgando, y en el fondo se alcanza a ver la superficie de Marte, y en la panza del robot, a su vez podemos filmar, y se ve la superficie de Marte, y lo que ustedes ven acá es la Tierra, y esos hilitos más claritos, si se ve en la secuencia de video, se ve que es Tierra que se está volando por la proximidad de los chorros de los cohetes que están sosteniendo a la grúa. El problema no termina acá, porque si volvemos de vuelta a la simulación, uno puede tener el robot que de forma autónoma tenga los cables y baje los cables, pero después está el problema de la toma de decisión del lugar a donde lo va a depositar el robot, pues claramente la superficie de Marte tiene montones de este tipo de mesetas, y uno podría dejar al rover en alguno de estos bordes que son muy inclinados y por lo tanto el rover podría caer a un precipicio, en alguna grieta o en algún lugar donde no se puede mover, o simplemente depositarlo en una superficie plana, pero que esa superficie plana esté rodeada de riscos, entonces después el lugar donde se va a poder mover el rover esté muy limitado. Entonces está el nuevo problema de dónde puede bajar al robot. Y de nuevo, este es un robot que toma decisiones de forma autónoma, en la cual se le dio una información. Esta foto que están viendo ustedes es una foto de Marte, en la cual con satélites que están orbitando alrededor de Marte, ya se decidieron regiones que están pintadas en rojo, que son las regiones de acá no dejar el rover, y regiones azules, que son acá estaría bueno dejar el rover, y una vez que empieza a bajar el satélite, perdón, una vez que empieza a bajar la nave con la grúa, la toma de decisión del lugar final hacia donde lo va a depositar es tomada de forma autónoma. Esto quiere decir que no había un lugar exacto donde se había mandado el robot
para que tome la decisión de ahí debo soltar los cables, sino que esa toma de decisión se hacía mientras el rover iba descendiendo, evaluando las condiciones en las que estaba el terreno, que podían haber cambiado respecto a las que se tomaron en esta foto, pero con información de dónde estaría mejor dejarlo y dónde estaría mejor no dejarlo. Y aquí hay una foto sacada por satélite del lugar a donde está ahora el rover, y lo que se ve que no lo podía haber dejado en mejor lugar, porque estos son los lugares donde la información que se ve geológica da la sensación de que esto fue el delta de algún río en algún momento, como que acá desembocaba un río y que acá había un delta. Acá hay unas paredes que son verticales muy cortadas y donde se pueden ver diferentes estratos. Entonces está bastante cerca, creo que estaba a menos de 1 kilómetro de esta pared. El objetivo va a ser llevarlo hasta esta pared y tratar de ver si entre los estratos que hay de diferentes niveles que tuvo el agua en algo que podría haber sido un lago rodeando esta región, hubo alguna vez vida y si se puede encontrar evidencia de que hubo vida. Este último robot con el cual estoy terminando quizás sea el caso más espectacular porque estos son robots increíblemente sofisticados e increíblemente caros, pero para empezar a hacer cosas en robótica, de vuelta acá, me olvidé de hacer un pequeño comentario, pero lo voy a hacer ahora. El robot no terminó acá, sino que no solo tenía la grúa que lo bajaba y estaba el robot, sino que en la panza de Perseverance hay un helicóptero que hace muy poquito fue bajado. Este helicóptero todavía no voló y es un helicóptero que va a tomar fotos de Marte, también volando y tomando decisiones respecto de dónde despegar y dónde aterrizar de forma autónoma. Como decía recién, todos estos robots son robots extremadamente sofisticados, extremadamente caros, pero para empezar a trabajar en temas de robótica no hace falta llegar a este extremo de tener objetos que sean tan sofisticados y tan caros. Y la motivación principal que tuve yo en lo personal cuando empecé a trabajar con robots tiene que ver con unas ideas de un biólogo que es Valentino Breitenberg. Valentino Breitenberg escribió en los 80 un libro que se llama Vehículos, Experimentos en Psicología Sintética, en el cual presentaba unos vehículos imaginarios para tratar de entender el comportamiento de animales. La idea de Valentino es que muchos comportamientos que uno ve en la naturaleza que producen animales se ven como muy complejos, pero quizá pueden corresponder simplemente a comportamientos muy simples que se pueden modelar con estos vehículos imaginarios. Este vehículo que ustedes están viendo ahí es un vehículo que está visto desde arriba, consta básicamente de un rectángulo, que es el vehículo en sí, una ruedita, que es este rectángulo que está atrás, que le permite moverse hacia adelante y hacia atrás, y un sensor, que es esta U, que ustedes ven cerca de la flechita, que le permite percibir alguna señal del ambiente. Entonces, por ejemplo, si este sensor es un sensor de luz, y uno puede hacer un pequeño programa que diga, si veo luz, entonces voy para adelante, entonces uno podría tener un robot que tenga un comportamiento curioso, por así decirlo, donde uno va poniendo una linterna y va iluminando, y cada vez que uno ilumina, este robot se acerca hacia donde hay luz. De la misma forma, uno podría tener un programa muy simple que diga simplemente, si yo senso luz, hago girar esta rueda hacia atrás. Entonces ahí uno podría tener un robot que sea tímido, en el sentido que uno lo ilumina y cada vez que lo ilumina al robot no le gusta la luz, entonces se esconde y con la ruedita se aleja y se va hacia la oscuridad donde puede estar escondido. Que son comportamientos que si uno los ve en la naturaleza, uno podría pensar que corresponden a mecanismos muy complejos, pero la idea de Valentino Breitenberg es mostrar que uno puede fabricar estos vehículos y lograr comportamientos muy complejos. Entonces, la idea de su libro justamente es tratar de mostrar que comportamientos muy complejos pueden surgir a partir de estos vehículos muy simples. Por ejemplo, uno podría tener un vehículo en el cual uno tiene ahora dos sensores, que son estas dos pequeñas U que están aquí arriba, y uno tiene dos rueditas. Entonces, acá aparece otro factor que tiene que ver no solo el tener los sensores y los actuadores que uno tendría en el robot, que son los sensores que permiten ver qué es lo que está pasando en el medio ambiente y los actuadores, que son estas rueditas que me permiten ejecutar una acción, sino que ahora también empieza a depender de cómo es el cableado neuronal. ¿Por qué? Porque si yo tengo estos dos sensores conectados con estas dos ruedas y, por ejemplo, decido que si este sensor ve más luz, entonces esta rueda gire más rápido, lo que va a suceder es que el robot va a girar hacia la izquierda. Mientras un robot que se vea exactamente igual, pero tiene un cableado diferente, si este sensor ahora hace girar una rueda más rápido,
la rueda que le corresponde es la que está del otro lado, y este robot va a girar hacia la derecha. Entonces ahora, la forma en la relación que hay entre los sensores y los actuadores está modulado por lo que sería la red neuronal del robot, es la que le permite modificar cuáles son los comportamientos que está teniendo. Entonces, también en parte de su libro, Valentino Breitenberg elabora mucho sobre diferentes tipos de circuitos que podrían corresponder a tener reacciones que sean extremadamente simples. Por ejemplo, volviendo de vuelta al ejemplo de si el robot le gustaba la luz o era fotofóbico, simplemente cambiando esta red neuronal uno podría tener autitos o vehículos que se aproximan hacia la luz o decidan alejarse de la luz. Y armar estos vehículos ahora con placas como las placas Arduino, que son extremadamente baratas, muy fáciles de conseguir y muy fáciles de programar, es muy simple. Así que yo comencé trabajando con robots en un proyecto de verano en el cual estuvo Cecilia Bufa, que era una estudiante en ese momento, ya se recibió de Ingeniería Biomédica en Córdoba. Ella realizó una estadía de verano en el Instituto Balseiro, y como beca de verano construimos estos robots tratando de emular estos vehículos de Valentino Breitenberg. Ahí les muestro un poquito más de detalle del robotito Ludovico, en uno de los primeros prototipos. Estos ojitos de Wall-E que ustedes ven acá es un sensor de distancia, es un elemento que uno tiene que poner porque los robots solamente hacen lo que uno les dice, y si uno les dice que frenen, entonces se chocan. Entonces, con este sensor de distancia uno puede medir la distancia hacia otros objetos y por lo tanto poner reglas para evitar que se choquen. Acá debajo del 5 se alcanza a ver una resistencia sensible a la luz. Hay otra resistencia sensible a la luz del otro lado. Acá tiene una pequeña nariz para poder separar la información de la luz de lo que sucede de un lado y del otro, y tenemos las dos rueditas. Entonces tenemos acá un vehículo de Breitenberg, en la cual nosotros podemos hacer programas simples, en los cuales, por ejemplo, si esta resistencia sensible a la luz recibe más luz que la que está del otro lado de la nariz, esta rueda o la otra rueda giren para adelante o para atrás, o diferentes comportamientos. Un comportamiento muy simpático que podíamos hacer con este robot, que no tenía el robot de Valentino Breitenberg, es que podíamos hacer un robot que fuera el robot ofendido, porque cada vez que una persona se para adelante, podíamos censar la distancia y hacer que las ruedas giren en sentidos opuestos, por lo cual el robot básicamente lo que hace es girar sobre el lugar tratando de alejar el sensor de la persona que tiene delante. Así que es un robot que uno nunca lo puede mirar a la cara y siempre mira hacia el costado porque está ofendido. No solo jugamos tratando de reproducir estos comportamientos que están contados en el libro, sino que también intentamos modelar algunos comportamientos que se ven en la biología, como por ejemplo en insectos, en moscas, se ven unas ciertas cadenas de cortejo que se forman, en las cuales se forman cadenitas, en las cuales las moscas intentan cortejarse, y lo que se ve en estas cadenitas es que se mueven una siguiendo la otra formando una filita. Nosotros le pusimos unos LEDs, acá en la foto no se ve, pero en la parte de atrás pusimos unos LEDs con luces, entonces podemos hacer programas muy simples en los cuales, con reglas muy básicas y muy simples, se formaban espontáneamente estas cadenas de cortejo con algunos pocos prototipos. Entonces, esto forma un poco parte de la línea de investigación en la que estoy trabajando, si bien no estoy trabajando específicamente ahora con este prototipo, pero tiene que ver en reglas simples que uno puede encontrar, que se pueden corresponder con mecanismos neuronales, que den lugares a comportamientos emergentes que pueden parecer muy complejos, como la formación esta, por ejemplo, de cadenas, o algunos otros tipos de estructuras que se ven espontáneamente, que se forman, por ejemplo, en langostas, en los cuales todas marchan en fila, o en hormigas que forman estructuras parecidas a espirales, o distintos tipos de comportamientos, como digo, que se ven en insectos, que son fáciles de reproducir con este tipo de robots. Entonces me gustaría pasar ahora a contarles un poquito más sobre cyborgs, que tiene que ver con el título de la charla: cyborg, robots y neurociencia. Los cyborgs son organismos que combinan elementos biológicos con elementos cibernéticos. Justamente de ahí viene el origen de la palabra cyborg. Es un organismo cibernético, en inglés cybernetic organism. Entonces, como ejemplo, a mí me gusta mucho mostrar este caso, que corresponden a dos series que eran bastante famosas en los 70s, que eran El hombre nuclear y La mujer biónica. Los protagonistas de estas series eran personas que habían sufrido terribles accidentes en los cuales, por ejemplo, habían perdido un brazo, habían perdido una pierna, habían perdido un ojo, habían perdido la audición,
pero mediante operaciones habían sido reemplazadas estas partes que se habían perdido en los accidentes con componentes electrónicas. Entonces, por ejemplo, el hombre nuclear tenía un ojo que en realidad no era un ojo, sino que era una cámara. La mujer biónica tenía un brazo que era un brazo robótico. Los dos tenían piernas que eran piernas robóticas. Entonces, eran organismos cibernéticos, en este sentido de estar combinados elementos biológicos con elementos artificiales. Sin embargo, cuando uno los ve, los identifica como si fueran personas. Acá no tenemos un efecto Uncanny Valley porque lo que estamos viendo son realmente personas. Y si ustedes no saben que estas personas tienen componentes electrónicas, entonces les parece que son personas normales. Pero uno podría tener el mismo efecto al contrario. Acá les muestro otros dos protagonistas de series que a mí me gustan. Uno de los protagonistas es un protagonista del anime Ghost in the Shell, que es el dueño de una empresa, el CEO de una empresa que se llama Meditech, y el otro es un Dalek, que es un protagonista que aparece mucho en la serie Doctor Who, y cuando uno los ve, uno se imagina que acá uno tiene un objeto metálico con patas con ruedas, que esto es un robot, o por el aspecto que tiene el Dalek, uno también ve un aspecto robótico. Sin embargo, si uno pudiera levantar la tapita que está acá, uno se encontraría con que acá hay un cerebro. No solamente que hay un cerebro, sino que este cerebro está conectado con unas piernas electrónicas que le permiten moverse y tiene un brazo con una cámara que le manda información del ambiente y con el cual puede ver. Y de la misma forma el Dalek no es un robot, sino que tiene un ser vivo en su interior, que si uno abre parece como una especie de pulpo, y de nuevo tiene montado aquí arriba una cámara que le permite ver el ambiente, y tiene diferentes actuadores robóticos con el cual puede interactuar con el ambiente. Entonces, de alguna forma, son muy similares al caso anterior que habíamos visto, porque es una componente biológica que está combinada con una componente cibernética. En este caso asociamos más a que parezcan personas, pero en este caso no da la sensación de que no, por el aspecto exterior que tienen, pero básicamente son lo mismo, porque es un objeto biológico que tienen cámaras en lugar de sus ojos, que tienen piernas electrónicas o rueditas con las cuales se desplazan en lugar de sus piernas biológicas, y representan la idea de un cyborg, sobre la cual vamos a hablar un poco más adelante, es el final de la charla. Existen montones de cyborgs, porque la tecnología ahora permite, por ejemplo, que uno tenga implantes cocleares, existen montones de implantes que pueden realizarse de componentes electrónicas, pero este artista inglés, que se llama Neil Harbisson, es quizá uno de los casos más conocidos, porque como parte de su trabajo, siendo daltónico, él empezó a interactuar con una camarita que le permitía separar colores y la tenía conectada a un vibrador que él colocaba sobre la cabeza, y diferentes frecuencias de vibración para él se correspondían con diferentes colores. Y después de un tiempo, él se dio cuenta que él podía hacer esta asociación bastante rápido, por lo cual podía volver a ver los colores de alguna forma, percibiendo las vibraciones que le daba este dispositivo. Por lo cual decidió implantarse este dispositivo para tenerlo permanentemente en la cabeza. Acá se alcanza a ver una foto. Esto no es un dispositivo que se lo pueda remover porque lo tiene fijado a su cráneo. Y cuando fue a sacarse su foto del pasaporte, le dijeron, sáquese ese cablecito que tiene arriba de la cabeza. Él dijo, no, no me lo voy a sacar porque este es parte de mi cabeza. Si yo me lo saco, me quedo ciego porque dejo de percibir los colores. Le dijeron que no, entonces hizo un juicio y ganó el juicio, por lo cual es la primera foto que tiene explícitamente puesto en su foto de su pasaporte. Se alcanza a ver acá arriba el dispositivo, por lo tanto es considerado como el primer ciudadano cyborg que logró, mediante este juicio, que se lo considerara que esta cámara y ese vibrador que tiene implantado en su cabeza forman parte de su persona, y por lo tanto es oficialmente el primer cyborg. Y después de esta introducción hacia robots y cyborgs, vamos a comentar un poquito sobre algunos temas de neurociencia y volver un poco sobre la idea de estos, los robots y los cyborgs. Entonces, rebobinemos un poco el estudio de la neurociencia. Claramente el interés que hay es el interés de entender cómo funciona el cerebro, pero uno de los problemas más grandes que hay cuando uno quiere estudiar el cerebro, que el cerebro es extremadamente complejo. La estructura de los cerebros es extremadamente compleja y el número de elementos que forman
el cerebro es extremadamente grande. En el caso del cerebro humano estamos hablando de lo que sería en inglés billones o miles de millones de neuronas, y por lo tanto uno busca cerebros más simples de los cuales uno puede entender qué es lo que está pasando. Pero como ven en esta foto, aun cuando uno hace un recorrido pasando por monos, pasando por gálago, pasando por ratones de Guinea, por hámsters, por ratones o animales cada vez más pequeños, el número con la M que está acá son millones de neuronas, la cantidad de elementos que forman estos sistemas es extremadamente grande. Lo que a uno le gustaría, o por lo menos en mi idea como físico, es tener un sistema que sea lo suficientemente simple como para que uno pueda hacer una aproximación y entender cuáles son las componentes que lo forman. Si uno tiene millones de componentes y que estos componentes están todos interactuando a través de una red extremadamente compleja, es muy difícil poder extraer información detallada de qué es lo que está sucediendo. Pero si uno va a un nivel muy, pero muy pequeño, se encuentra con este pequeño animalito, que es el C. elegans, Xenoharbitis elegans. Es un gusano pequeñito, tiene el orden de 1 milímetro, y tiene una ventaja, por lo cual es muy estudiado en biología, y que es completamente transparente. Acá debería aparecer una animación en GIF que normalmente nunca funciona, pero ahora van a ver algunas fotitos más adelante donde se le pueden ver todos sus órganos. Es completamente transparente bajo el microscopio, y tiene muchas propiedades que lo hacen muy atractivo para estudios en biología. Es transparente a lo largo de todo su desarrollo, por lo cual se lo ha sido muy estudiado para estudiar justamente cómo es el desarrollo celular. Es un animal que es extremadamente simple, tiene del orden de 1000 células en total, todo el animal, con lo cual es muy fácil tener, todas las células tienen nombre y apellido en este animal, y es muy fácil saber exactamente qué le pasa a cada una de las células a lo largo de todo su proceso de desarrollo. Es muy fácil mantener en el laboratorio, es muy fácil de alimentar, muy fácil de manejar, es muy robusto, yo voy a hacer un comentario acerca de la robustez, es hermafrodita, con lo cual es muy fácil mantener líneas que sean genéticamente estables, su vida es extremadamente corta, es del orden de 2 o 3 semanas, con lo cual uno puede tener muchas generaciones de gusanos en muy poco tiempo. Es el primer animal al cual se le secuenció todo su genoma de forma completa, lo cual hace que muchas herramientas de manipulación genética se puedan usar para estudiarlo. Y finalmente, el punto que más nos va a interesar es que es el primer animal al cual se conoce su conectoma completo. ¿Qué es el conectoma? El conectoma es la red neuronal de C. elegans. Se conoce cada una de las 300 neuronas que forman el sistema nervioso de este animal y se conocen todas las conexiones de cada una de las neuronas hacia las otras neuronas. Y esto, como les digo, es algo que es bastante conservado en los animales por la ventaja esta de que sea hermafrodita, por lo cual no hay una variabilidad muy grande y justamente como se conoce todo su conectoma y es muy estudiado a lo largo del desarrollo, se están haciendo trabajos ahora en los cuales se está estudiando cómo va variando este conectoma a lo largo del desarrollo de C. elegans. Entonces, esto es un organismo muy atractivo para estudiar, por el cual tenemos información completa. Y como decía, es muy atractivo para tener en el laboratorio porque es muy fácil de mantener en el laboratorio. Solamente hace falta tener una pequeña cápsula de Petri con un poquito de gel y ahí adentro viven los gusanitos felices de la vida y uno los puede tener inclusive hasta arriba del escritorio, como yo lo estuve mucho tiempo en mi oficina en el centro atómico. Para que se den la idea de cuán robusto es este animal, es un animal que fue muy estudiado en la época del transbordador espacial para realizar experimentos en el espacio. Inclusive hubo C. elegans en el último vuelo que realizó el transbordador Columbia, en el cual al poco tiempo de haber despegado hubo un problema con el tanque y el transbordador explotó. Y cuando se juntaron los pedazos que habían quedado después de la explosión del transbordador Columbia, básicamente para el experimento había algo parecido a un termo, como este que figura acá a la izquierda, y dentro de ese termo había cápsula de Petri donde había C. elegans, el termo estaba sellado con una tapa, y cuando se encontraron los pedazos que habían sobrevivido a la explosión, se encontraron que adentro había C. elegans que andaban comiendo todavía su agar-agar y viviendo felices la vida a pesar de haber estado en la explosión de una nave espacial. Así que uno puede estar seguro que estos son animales que son muy robustos para tener en el laboratorio. Como les estaba diciendo recién, este animal es muy estudiado y
tiene una política que ha tenido desde su principio que prácticamente toda la información que se obtiene rápidamente es información que es abierta y disponible, por lo cual existen bases de datos muy grandes con información genética, información acerca de los músculos, información acerca de las neuronas, información acerca de su desarrollo. Hay muchas bases de datos abiertas, hay muchos laboratorios que lo estudian en el mundo, hay más de 1000 laboratorios estudiando C. elegans, la cantidad de papers que se producen al año es gigante, hay más de 1500 papers al año en los últimos 5 años, es alguna estadística que bajé hace un tiempo, por lo cual la cantidad de información que hay sobre este animal es enorme. Eso llevó a Stephen Larson a presentar un proyecto, que es el proyecto OpenWorm, en el cual hace un tiempo que está trabajando, cuya idea es tratar de reproducir toda la información biológica que uno tenga de este organismo en una simulación. Es decir, lograr fabricar un gusanito virtual, en la cual toda la información acerca de su sistema nervioso, de los músculos, su sistema digestivo, toda esa información esté en una simulación y que uno pueda simular el gusano y tratar de generar un ser virtual. Claramente, a pesar de que hay una cantidad enorme de información, este es un proyecto que todavía tiene un largo camino para recorrer porque hay mucha información que todavía no se conoce y obviamente reproducir un organismo vivo haciendo una simulación completa es extremadamente complicado. Es un proyecto muy pero muy ambicioso, pero es un proyecto muy pero muy interesante. En el marco de este proyecto, un ingeniero, se llama Timothy Busbise, se le ocurrió la idea de hacer algo bastante más simple. La idea de Timothy es decir, ya que tenemos el conectoma de C. elegans, vamos a hacer una simulación de la red neuronal de C. elegans, donde vamos a usar sensores del robot para estimular las neuronas sensoriales en la simulación, y vamos a aprovechar que nosotros sabemos cuáles son las neuronas que activan los músculos que permiten que se mueva C. elegans, y usar la información que manden esas neuronas para controlar dos rueditas. Entonces armó un vehículo robótico con un juguete. Lego Mindstorm es un juguete para chicos, tiene piezas tipo Lego con las cuales se pueden armar robots y tiene una pequeña computadora con la cual se pueden escribir programas simples para controlar estos robots. Y lo que hizo Timothy fue usar un sensor de tacto, un sensor de distancia, un sensor de sonido, y con eso es activar neuronas que responden al tacto, neuronas que responden al sonido, neuronas que responden a diferentes estímulos en una simulación y ponerlas en este autito robot. Y aquí sucedió algo que para mí es sorprendente, que es que el robot tiene comportamientos emergentes. Este robot, cuando anda y se encuentra con una pared, frena, hace marcha atrás, dobla y cambia la dirección en la cual se está moviendo. Y lo interesante es que en el código que escribió Timothy, no hay ninguna línea de código que le diga al robot qué es lo que el robot tiene que hacer. Lo que él está haciendo es una simulación de yo represento las neuronas con alguna dinámica particular extremadamente simple y estas neuronas se comunican entre sí siguiendo la red del conectoma, o sea, emulando la red neuronal del gusano, y las respuestas que salgan están codificadas de alguna forma dentro de esa red. Pero no se corresponden a líneas de código que dicen, si yo me encuentro con una pared, tengo que ejecutar tal acción, si alguien me toca, tengo que ejecutar tal acción, si detecto un sonido, tengo que ejecutar tal acción. Lo que está haciendo es, si alguien me toca, entonces activo, o sea, hago que disparen, por así decirlo, en las neuronas sensoriales que corresponden al tacto. Si escucho algún sonido, entonces activo, hago que disparen las neuronas correspondientes al sonido. Pero después la dinámica misma de la red neuronal es la que le lleva al robot a ejecutar la acción. Entonces, en ese sentido, el comportamiento que está teniendo el robot es un comportamiento emergente. Y esto a mí me pareció extremadamente atractivo y es una de las razones por las cuales empecé a trabajar con un robot copiando de entrada las simulaciones que había hecho Timothy. Fíjense que acá podríamos hacer una pausa y volver un poco a la foto que le había mostrado de la mujer biónica y el hombre nuclear y las fotos que vimos después del Dalek y del Cheo, del empresario de Meditech, en lo cual unos parecían ser seres artificiales, pero en realidad eran cyborgs, los otros parecían ser seres que no eran cyborgs y eran cyborgs. Acá podemos hacer una pregunta parecida, o sea, si nosotros vemos el gusano, que claramente es un gusano que está formado por células, es transparente, acá le podemos ver todos sus órganos internos, y vemos este juguetito plástico, si yo les pregunto a ustedes si uno está vivo y el otro está vivo, claramente las respuestas son muy fáciles, diría que el gusano claramente sí, y el juguetito de plástico no. Y vamos a volver sobre esto un ratito más adelante.
Como les decía recién, yo me interesé mucho en trabajar con este robot que había hecho Timothy, empecé a trabajar con este robot que había hecho Timothy, reproduciendo un poco sus resultados, y me encontré con este trabajo que tiene que ver con lo que comenté recién, de que herramientas genéticas se pueden usar para modificar de alguna forma estos gusanos, y en un paper que es muy largo, que no tendría tiempo de contarles ahora, básicamente lo que los biólogos pueden hacer es hacer una cruza entre el gusano C. elegans y un arbolito de Navidad, y obtener un gusanito de Navidad. Básicamente lo que uno tiene acá es un gusano que ha sido modificado genéticamente para que cada vez que alguna de sus 300 neuronas se activa, emita un pulso de luz. Entonces, este es un gusano que cuando se mueve, como es transparente, cada una de esas neuronas, cuando se va activando, emite un pulso de luz. Entonces, uno puede poner un microscopio para registrar esta luz y uno puede registrar la actividad neuronal que está teniendo el gusano mientras se está moviendo. Acá les muestro un poco más en detalle cómo son estos experimentos. Acá está marcado en verde todo el circuito neuronal del gusano. Lo que ustedes pueden ver es que cerca de la cabeza hay muchas más neuronas. Acá está la boca. Acá está un grupo de neuronas muy importante que son los que regulan todo el movimiento de la cabeza y toda la parte que está vinculada a la parte sensorial, en la parte delantera del animal. Y después hay fibras neuronales que se van prolongando a lo largo de todo el cuerpo del animal y que con distintos grupitos neuronales que están acá, son las que activan los músculos que hacen que se muevan. Inclusive aquí se alcanzan a ver conexiones que van de un lado hacia el otro, porque para que el movimiento sea ondulatorio, por ejemplo, cuando los músculos de este lado se contraen, esto manda una señal a los músculos correspondientes del otro lado para que se relajen, y por lo tanto el gusano se contrae de un lado, se estira del otro, y esto le permite hacer este movimiento ondulatorio con el cual se desplaza. Si vemos con más detalle, acá cerca de la cabeza, esta foto está ampliada y ahora se ven montones de lucecitas blancas. Esas lucecitas blancas se corresponden con las actividades que están teniendo estas neuronas, y como las neuronas son solamente 300 y hay atlas que muestran exactamente dónde está localizada cada una de las neuronas, uno puede usar programas automáticos en los cuales uno puede identificar la posición de cada una de estas neuronas, y como cada una tiene nombre y apellido, entonces después uno puede ver las variaciones en la intensidad de luz que hay en cada uno de estos circulitos y registrar la actividad neuronal que está teniendo el gusano mientras se está moviendo. Y eso típicamente se muestra en algo que se parece a esta matriz de colores que les muestro acá. En esta matriz, el tiempo, que son unos 20 más o menos, está en el eje de abajo. Las neuronas están registradas, como les dije recién, tienen nombre y apellido, se llaman Abar, Rimer, Rimele. Hay muchas neuronas que terminan con L y muchas neuronas que terminan con R. Eso se corresponde a right y left, o sea, son las que están hacia la derecha y hacia la izquierda del animal. Y lo que ustedes pueden ver en esta matriz es que hay un grupito de neuronas, esta por ejemplo que están en rojo, que parecen tener actividad muy similar, o sea, parecen tener una actividad que está sincronizada. Este otro grupo de neuronas, que está en un color más claro, más parecido a un rosa, tienen alguna actividad que también está sincronizada entre ellas, pero diferente a la de arriba. Este grupo en azul también tiene una cierta actividad que está sincronizada. Entonces, lo que se ve es que hay actividad de grupos de neuronas que está sincronizada y que está de alguna forma acoplada entre los distintos grupos, ¿no? Lo que uno puede ver es que cuando este grupo, por ejemplo, está prendido, o sea, cuando las señales de luz es grande, que se corresponde con el rojo, las señales en este grupo son azules, mientras que cuando las señales acá tienen un color clarito, las señales de arriba tienen un color oscuro. Entonces uno puede ver que hay como una cierta oscilación en antifase entre estos distintos grupos neuronales. Entonces uno tiene un interés en caracterizar mejor este comportamiento. Para poder hacer eso hay distintas herramientas matemáticas. Les voy a comentar rápido una. Hay distintas formas en las que uno puede estudiar esto. Básicamente se usan lo que se llama componentes principales, y me gustaría darle una idea de básicamente qué significa hacer componentes principales. Como yo soy físico, les voy a contar un ejemplo rápido y fácil de física. Supongamos que tengamos un resortito con una masa en una mesa y nosotros estiramos esa masa y ahora el resorte empieza a oscilar. Cuando un físico ve este problema, instantáneamente identifica este problema con un problema unidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un único eje a lo largo del cual se va a mover esta pelotita. O a lo sumo, si uno hace un experimento real,
la gran mayoría del movimiento va a tener lugar a lo largo de un eje y va a haber pequeñas fluctuaciones dadas por ruido en esta dirección. Pero básicamente esta dirección, la dirección a lo largo del resorte, va a ser la dirección más importante. Supongo que yo no sé esto, y yo quiero hacer un experimento ahora, y quiero registrar y ver cuál será esta dirección más importante. No sé si hay una, dos, cuántas direcciones importantes hay. Entonces pongo una cámara, la cámara A, con lo cual registro la posición de la partícula esta en una mesa, con lo cual voy a tener dos coordenadas. Pero me quedan dudas, no estoy seguro si con una cámara fue suficiente. A lo mejor debería poner dos cámaras, entonces ahora también filmo con la cámara B. Entonces ahora tengo 4 columnas de números que corresponden a las dos coordenadas que está filmando A y a las dos coordenadas que está filmando B. Pero la verdad es que no estoy seguro. Voy a poner otra cámara más por las dudas. Entonces ahora filmo con la cámara C. Entonces ahora tengo 6 columnas de números. Son las coordenadas X, Y que corresponden a la cámara a la cámara B y a la cámara C. Claramente estoy sobredimensionando mi problema. Como yo no lo sé a eso, hasta que yo no haga el análisis de los datos, no sé que estoy sobredimensionando el problema y registrando más de lo que me haría falta. Pero cuando yo lo dibuje a los datos, yo me doy cuenta ahora que hay una dirección, que es una dirección que es mucho más importante, en la cual hay una variación mucho más grande de los datos respecto de la otra. Esta es la dirección a lo largo del eje en la cual se mueve el resorte, y esta dirección es una dirección que está dada por el ruido. Usar componentes principales me permite a mí obtener estas direcciones, o sea, saber a lo largo de qué dirección tengo que mirar. Entonces yo ahora junto los datos de las 3 cámaras a lo largo de esa dirección, me doy cuenta que hay una única dirección y que por más que yo registré 6 direcciones diferentes, hay una sola que es la importante. Esa misma idea se puede aplicar ahora en el cerebro, donde ahora yo ya no sé si el problema está sobredimensionado o no con los datos que yo registré. Entonces, lo que uno puede hacer es aplicar con ciertas técnicas matemáticas un análisis de componentes principales, y lo que uno encuentra es que justamente estos grupos, que no por casualidad ya fueron graficados así, sino porque son los grupos importantes, son grupos que dan una componente principal muy grande, es decir, representan mucho de la actividad neuronal que está teniendo el gusano en ese momento. Fíjense, por ejemplo, esta curva que está marcada con 1. Acá, por ejemplo, hay 2 oscilaciones y después no pasa nada, después hay 3 oscilaciones y después no pasa nada. Eso se corresponde con lo que está pasando acá arriba en la matriz. Yo tengo en azul, básicamente no hay nada, ahora sube la intensidad, vuelve a bajar azul, sube la intensidad rojo, vuelve a bajar azul, no pasa nada por un tiempo, y de nuevo vuelvo a tener estas 3 oscilaciones. O sea, esta curva es una curva que es representativa del comportamiento que está teniendo este grupo de neuronas. De la misma forma, la componente principal 2 es representativa de este segundo grupo de neuronas, y de la misma forma, la componente principal 3 es representativa de este tercer grupo de neuronas. Y lo que es importante es que cuando yo sumo cuán representativos son estos grupos, que es esta figurita que está acá abajo, lo que veo es que poniendo solamente 3 componentes principales, tengo del orden del 70% de la actividad neuronal del gusano. Eso quiere decir que si yo me concentro solamente en estos 3 grupos, tengo mucha información de lo que le está pasando neuronalmente al gusano. Entonces, en lugar de mirar esta matriz, que es una forma complicada, es visualmente bastante linda, pero hay formas diferentes de verlo, uno lo que puede hacer es hacer lo que se llama un gráfico paramétrico, en el cual uno grafica el comportamiento 1 versus el comportamiento 2, o el 1 versus 2 versus el 3, sacando el tiempo de forma explícita. Y si uno hace eso, lo que uno tiene son estas curvas. Para los que no están acostumbrados, quizás resulte raro ver las curvas de esta forma, pero para los que están acostumbrados a trabajar, les resulta más amigable este tipo de curvas, donde se asume que hay ciclos que se repiten a lo largo de ciertas trayectorias. Entonces a uno le interesa ver cuáles son esos ciclos. Por ejemplo, acá en 2 dimensiones, viendo solamente 2 componentes, uno ve claramente que acá hay varias direcciones que le gusta ir la actividad neuronal, o cuando uno lo dibuja en 3 dimensiones, se puede ver claramente que se forman como anillos que se repiten en diferentes direcciones. ¿Para qué significa esto? Para tratar de entender qué significa esta actividad neuronal, los investigadores que realizaron este experimento no solo registraron la actividad neuronal, sino que también registraron el comportamiento que estaba teniendo el gusano. Entonces ellos podían ver si el gusano iba para adelante, para atrás, si doblaba a la derecha, si doblaba por la izquierda, y pudieron guardar con código de colores en qué momento estaba ejecutando qué acción el gusano. Entonces ahora
lo que uno puede hacer es combinar la información del comportamiento del gusano con la información que teníamos recién de la dinámica neuronal. Y lo que uno obtiene al hacer eso es un dibujito parecido al que está acá abajo. Recordemos un poco lo que habíamos hecho. Estas curvas sin color eran curvas que se correspondían con la actividad neuronal. Ahora estas curvas tienen color y el color nos está diciendo cuál es la acción que está ejecutando en un momento dado el gusano. Entonces, por ejemplo, si está en amarillo, está haciendo un giro ventral, si está en rojo, está yendo para atrás, si está en azul, le está yendo para adelante. Entonces, lo que uno puede ver es que la actividad de los grupos neuronales en diferentes partes se corresponden con diferentes acciones que está ejecutando el gusano. Entonces, esto está resumido en esta figura muy, pero muy, muy linda de este artículo, en el cual lo que tenemos acá es la cabeza del gusano con sus diferentes neuronas. Está como pensando, ¿no? Porque lo que uno está viendo acá es la actividad de esos grupos de neuronas. Esta actividad está representada por esta figurita, y de alguna forma esa figurita a mí me gusta decir que es como la mente del gusano, ¿no? Porque lo que uno está viendo ahí es tanto la actividad microscópica neuronal que está codificada en las trayectorias, como los colores que me están diciendo cuáles son las acciones. Es decir, en qué está pensando el gusano. Si está pensando doblo, voy para atrás, voy para adelante, qué es lo que estoy haciendo en cada una de estas partes. Nosotros lo que hicimos junto con Carlos Valencia Urbina, que está haciendo su doctorado en física en el Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche, es repetir el mismo análisis que hicieron los biólogos con el gusano, con el robot. ¿Por qué? Porque el robot de Timothy, como es una simulación, nosotros tenemos información completa de todo lo que está sucediendo. Entonces fabricamos un robotito como el que está acá en la foto, que tiene un sensor de distancia. Ese sensor de distancia se puede usar para estimular un cierto grupo de neuronas en la simulación. Acá no se alcanza a ver bien, hay una plaquita verde que es una Raspberry Pi, que es una computadora básicamente portátil donde uno puede correr esta simulación. Y están los dos motores, que son estos motorcitos amarillos conectados a ruedas, que nos permiten ejecutar las acciones que nos manda la simulación. Y como les decía, nosotros, como es una simulación, tenemos información completa, así que podemos repetir exactamente el mismo análisis que hizo Kato usando el gusano, pero nosotros podemos repetirlo mirando el robot. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis similar, mirando las componentes principales, nos encontramos con estas trayectorias que si bien no tienen por qué ser exactamente igual, pero se parecen mucho, en el sentido que tenemos oscilaciones que parecen tener lugar alrededor de algo que llamaríamos como un atractor, que diferentes porciones de estas trayectorias se corresponden con diferentes colores, y por lo tanto, uno lo que puede afirmar es que la razón por la cual este robot parece estar comportándose de forma similar al gusano es porque en la simulación, la forma en la que se están comportando las neuronas se parece mucho a lo que está haciendo el gusano. Entonces acá volvemos un poco a la pregunta que habíamos hecho antes. Si veíamos el gusanito, claramente es un ser vivo, porque está formado por células, claramente un ser biológico, y cuando tenemos un autito de juguete, claramente en cada caso podemos decir, sí, el gusanito está vivo, no, el juguetito plástico no está vivo, pero ahora yo podría hacer un juego en el cual yo les tapo las imágenes ahora, y solamente permito que ustedes me hagan preguntas, como si hiciéramos una especie de test de Turing, en el cual ustedes me pueden preguntar y yo les cuento qué es lo que está pasando. Entonces ustedes me preguntan, ¿qué es lo que estoy viendo? Y estás viendo un objeto que se mueve. ¿Y qué hace? Y cuando llega a una pared, para y cambia su dirección. Pero su dinámica neuronal, ¿cómo es? Bueno, su dinámica neuronal tiene grupos de neuronas que se sincronizan. Esa sincronización está asociada a diferentes acciones y esas acciones son las acciones que está ejecutando. Entonces, si yo ahora me paro en este punto intermedio, en el cual voy desde la parte microscópica que tiene que ver con la dinámica neuronal hasta la parte de la acción, de qué es lo que está ejecutando, y no les digo qué es lo que están viendo, entonces la respuesta ahora empieza a estar en un gris. Uno tiene un ni, diría yo. Si bien yo no me animaría a afirmar categóricamente que el autito está vivo, me parece que es un punto donde uno puede empezar a jugar con este tipo de preguntas filosóficas en las cuales uno se corrió y está en una región intermedia en la cual de entender bien cuáles son los procesos neuronales que dan lugar a los diferentes tipos de acciones que ejecutan los seres vivos, tenemos herramientas y podemos acceder y podemos hacer justamente este tipo de preguntas. Y hasta acá quería llegar. Muchas gracias.
Buenísimo, mil gracias, Pablo. A ver si logro volver a la... Ahí está, ahí volví a la pantallita. Sí. Dejamos abierto a preguntas, entonces. Bueno, a mí la verdad que me fascinó la charla, en especial la última parte, me pareció súper interesante cómo se visualiza, digamos, las trayectorias y lo prolijito que queda todo mucho más prolijo de lo que esperaba, en cuanto a la diferenciación con los colores. No me esperaba algo tan limpito y tan elegante. Tenía una pregunta sobre eso, digamos. Sí, Eh, no, mi pregunta es que esos gráficos me hacen acordar muy claramente a los gráficos de dinámica clásica, digamos, que uno hace en el espacio de estado de cantidad de movimiento, contraposición, en dos dimensiones, digamos. Y lo que pasa ahí es que con las condiciones iniciales vos podés predecir el resto de la trayectoria. Lo que me estaba preguntando es acá si pasa algo similar, si vos podés recolectar toda la información inicial que le estás otorgando al robot. Me imagino que no, porque responde en tiempo real, pero si tenés algún sentido de determinismo, una cosa así, o no, no sé, no, me estoy imaginando qué pasaría al variar las condiciones iniciales, ese tipo de cosas. sí, sí, está buenísima la pregunta y es una pregunta en la cual estamos trabajando, porque claramente cuando uno ve ese dibujito, esa figura del artículo de Cato, yo hay un póster y lo tengo pegado en la oficina, porque me fascina mucho y claramente esa figura no está hecha así de casualidad, me parece a mí que claramente los investigadores que trabajaron esto trabajaron con sistemas dinámicos, saben lo que es un atractor de Lorentz, lo ven, uno piensa mucho en un atractor de Lorentz cuando ve eso, para los que no conocen, en el estudio de los sistemas dinámicos hay algunos ejemplos que son ejemplos de manual que están en la página 3 de cada libro, y en particular el atractor de Lorentz está asociado a modelos de la atmósfera, que son los primeros modelos que mostraron lo que se llama el caos o la sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto es que uno puede tener modelos en los cuales uno cambia muy poquito algo que en el modelo y la dinámica va a parar a lugares completamente diferentes. Y esa figura se parece muchísimo a esta figura de este modelo. Entonces la pregunta, ¿no? Sensibilidad a las condiciones iniciales es muy interesante. Y hay un factor... Uy, a ver si se cortó. Se sigue Se cortó el escuchando, video, pero pero no hay video. se escucha todavía. ¿Se escucha? Si no hay video no hay problema. Se Bien. escucha bien, se escucha bien. Una de las cosas lindas que tiene el modelo de Timothy es que las neuronas, el modelo neuronal que él usa es un modelo neuronal determinista. Entonces, un estudio que nosotros hicimos fue cambiar las condiciones iniciales y hacer un estudio de sensibilidad a las condiciones iniciales del gusano. Y vimos que efectivamente es caótico. La tentación ahí es muy grande de tratar de ir a los datos experimentales a ver si uno puede sacar algo. Pero lamentablemente el tipo de análisis que se puede hacer es muy complicado para poder sacar resultados, para poder comparar con algo experimental. Justamente porque los factores de ruido hacen que sea muy difícil de sacar información ahí. Pero es un tema que es apasionante y nos interesa mucho y me parece que sí, que es lo primero que uno ve de esa figurita, es que da la sensación de que uno está viendo un atractor de un sistema dinámico caótico. Enseguida cuando uno ve, uno se imagina eso. Es un tema en el cual estamos trabajando, justamente. Genial, muchas gracias. Eh, te hago otra pregunta. Eh, ahí te Sí, dijiste que parecía mucho un atractor de Lorentz, ¿no? Supongo que sí. viendo eso y teniendo eso en cuenta, ¿podrías tener algún tipo de modelo teórico o son todos simulaciones? Yo lo que hago hasta acá, todo lo que estoy trabajando yo son todas simulaciones. No trabajo con modelos teóricos, pero hay mucha gente que trabaja en modelos teóricos de cómo funcionan circuitos más reducidos del C. elegans en su actividad locomotora. Y ahí sí hay bastante desarrollo de modelos analíticos. Si te interesa más esa parte, digamos, hay grupos que se dedican específicamente a trabajar con eso. A mí me interesa mucho más toda la parte que tiene que ver con el comportamiento emergente y esa parte, hacer cuentas es muy complicado, así que por ahora todo lo que hacemos son todas simulaciones numéricas.
No sé si los perdí. ¿Se escucha, Dante? Sí, sí, sí. Sí, sí, se Ah, ok, escucha. Muchas gracias. bien. Tengo más preguntas por Ah, el chat. sí, sí, ahí estoy viendo que hay preguntas por el chat. No sé si me las queréis ir leyendo para ver el tema del orden, que no meta la pata. Me parece que está Federico Weiss primero, ¿puede ser? Dale, ahí te la leo. Bueno, empiezo por ese. Sí, sí. Excelente disertación y labor que realiza, los felicito. La pregunta es, ¿se puede predecir la conducta del gusano entonces, sabiendo patrones de la actividad de las neuronas? La respuesta a eso es sí. Inclusive los autores que trabajaron en este artículo hicieron un par de artículos más trabajando en esta dirección, en la cual uno podría mirar solamente la dinámica neuronal y a partir de eso decir qué es lo que está haciendo el gusano sin mirarlo, ¿no? O sea que ese tipo de cosas sí se hacen y bueno, lamentablemente uno no tiene tiempo en un seminario de contar todos los detalles técnicos, porque si no, uno debería tener introducciones larguísimas de por qué uno le interesa ver algún aspecto técnico en particular, pero hay muchos detalles acerca de la organización de los grupos neuronales, de cómo están sincronizados, que existen jerarquías, que existen diferentes frecuencias y cada uno de estos elementos se puede asociar aparte a diferentes comportamientos del gusano, a comportamientos que tienen que ver solamente con las oscilaciones, solamente con el desplazamiento, con el movimiento de la cabeza, y esos son temas que le interesan mucho a todo el mundo, entonces es una línea en la cual se está trabajando mucho. Y la respuesta ahí es sí, y hay mucha información en ese sentido que uno puede sacar de la actividad que están teniendo las neuronas. Genial, gracias. Ahí tengo la siguiente que tenemos, que es, ¿qué tan complejas son las neuronas del C. elegans? Eh, Bien, acá me meto en terreno en el cual toco más de oído que otra cosa, porque como no soy biólogo, sé más o menos un poco las cosas que leí. Una de las cuestiones que tiene que ver con un animal que sea tan pequeñito y tan simple es que claramente tiene que tener neuronas que tengan especificidad muy alta a cierto tipo de estímulos. Entonces, por ejemplo, el C. elegans tiene ritmos circadianos y tiene creo que 3 o 4 neuronas que son neuronas que sensan específicamente luz. Después tiene algunas neuronas que sensan específicamente tacto o son nociceptores, o sea, si están sensando si uno lo está tocando, si está siendo aplastado o no. Tiene grupos neuronales específicos que tienen que ver con el tacto y eso tiene mucho que ver con ciertos enemigos naturales que tiene C. elegans, que son hongos que si los toca se le pegan y se lo comen, entonces tiene que tener mucho cuidado qué es lo que toca. Entonces, la complejidad de los grupos neuronales ahí depende muy mucho de cuál es la neurona que uno esté mirando en particular, ¿no? Porque son poquitas las neuronas, pero después cada una de esas neuronas cumple un rol muy específico dentro del circuito. Ahí hay una cosa muy tentadora que uno estaría muy tentado a imaginarse al C. elegans como una máquina en la cual tiene estas neuronas que sensan, que son muy específicas y que cada respuesta que da C. elegans se corresponde con un estímulo de ese grupo. O sea, yo estimulo la neurona de tacto y por lo tanto me sale una respuesta. Pero fíjate que el resultado que yo mostré muestra en realidad que la actividad colectiva de este grupo de neuronales es muy, pero muy importante porque es a partir de esa sincronización y de la interacción que hay entre esos grupos sincronizados que está teniendo lugar. Entonces, la respuesta a tu pregunta no es muy simple, digo, usaste la palabra compleja, no es muy simple, porque está claro a partir de estos resultados que uno se tiene que enfocar tanto en la complejidad que tiene a nivel individual, porque son muy específicas las neuronas para dar respuestas a problemas muy específicos que tiene el gusano, pero al mismo tiempo la actividad colectiva que están teniendo todos los grupos neuronales es muy importante. Entonces, fue una respuesta que no sé si por ahí termina de satisfacerte, pero son complejas, pero a su vez es importante la complejidad que tienen dentro de la interacción entre sí. Ah, me contestó Juan que le sirvió. Gracias. Acá hay una más, me parece, de Gonzalo. Sí, sí, la leo si querés. Dale. ¿De qué depende la cantidad de neuronas que en este momento se pueden replicar?
¿sería posible teóricamente en algún momento simular un cerebro humano o es solo ciencia ficción? Por ahora es ciencia ficción y muy ciencia ficción, pero, lo que es interesante es que la pregunta de la cantidad de neuronas que se pueden replicar, en este momento hay mucho interés en la biología en fabricar estos conectomas. Entonces, el C. elegans es el primer animal en el cual se tiene su conectoma completo a nivel de neurona individual, pero se están haciendo esfuerzos muy grandes para tener conectomas completos de lo que se llaman modelos experimentales, o sea, animales que se usan para hacer experimentos en el laboratorio más complejos. Se está bastante cerca de completar el conectoma de la mosca, que tiene el orden de unos cientos de miles de neuronas. El conectoma con más detalle publicado ahora de la mosca es un conectoma que se publicó el año pasado, que tiene medio cerebro, se llama EmiBrain, que tiene 25.000 neuronas. Pero básicamente eso está bastante cerca de las 50.000 porque hay mucha similitud entre los dos hemisferios, entonces está cerca de la mitad del conectoma de la mosca ya hecho. En la medida que se disponga de estos conectomas, uno va a poder hacer experimentos como el que estoy haciendo yo con el robotito, pero con redes neuronales más complejas. Entonces uno espera tener comportamientos más complejos, dinámicas más complejas y obtener más información que la va a poder ir trasladando hacia cerebros más complejos. Entonces el objetivo finalmente es tratar, no sé si simular un cerebro humano, pero tratar de simular cerebros más complejos y tratar de entender qué es lo que está pasando en esas simulaciones para poder moverse cada vez más hacia sistemas que sean más complejos. Y todo se está moviendo en esa dirección. Así que en este momento, la cantidad de neuronas que se pueden replicar con un sistema completo también es algo que lo estamos trabajando con Carlos, estamos trabajando con ese conectoma a la mosca, es 25.000. Si por ahí te fijas en el seminario, el cerebro humano tiene 86.000 billones de neuronas, así que todavía estamos lejos, pero estamos en camino. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo otra más, podría tener un montón, pero tengo una más y estoy, creo. Dale, lejos. Bueno, acá hay una que no es mía, así que digo esta primera. ¿Tiene relación con los Sí. trabajos presentados por Neuralink? Un poco sí y un poco no. El Neuralink, para los que no conocen, es un dispositivo que está fabricando Elon Musk que serviría para recibir y estimular información en el cerebro humano. El dispositivo tiene unos miles de electrodos, si no me acuerdo mal, o del orden de 1.000 electrodos, con lo cual se puede registrar y estimular la actividad de diferentes grupos neuronales. Ellos mostraron en un video que vi con unos chanchos que habían puesto exitosamente uno de estos dispositivos en el cerebro de un chancho y registrando una parte del cerebro que estaba vinculado a estímulos en la nariz del chancho, justamente podían hacer registro de la actividad neuronal. Lo importante acá es que si bien están emparentados estos trabajos, la cantidad de información que ellos pueden registrar y la cantidad de grupos de neuronas que pueden estimular es muy chiquitito para el tamaño que tienen esos cerebros. Entonces, son como parientes, digamos, estas investigaciones, porque claramente lo que ellos hacen nos interesa y lo que nosotros hacemos, imagino, si nos les debería interesar porque está muy vinculado, pero son trabajos que a la hora de trabajar, trabajan con escalas muy diferentes. O sea, a mí me interesa mucho trabajar con estos sistemas porque me permiten tener información del sistema completo, y a ellos, por otro lado, les interesa trabajar con regiones específicas de las cuales con poca información ellos puedan obtener mucho rédito en el sentido que pueden estimular grupos neuronales pequeñitos y tener buenas respuestas. Entonces, hay una diferencia que tiene mucho que ver con lo que se hace específicamente ahí. Y esa diferencia tiene que ver con esto que te decía, con un factor de escala, ¿no? Yo trabajo en el sistema completo y ellos registran una parte muy pequeñita y estimulan una región muy pequeñita. Pero claramente el tema que tenemos en común es el vínculo entre la actividad neuronal y las acciones que están siendo ejecutadas por el animal que tiene ese cerebro, y ahí claramente se superponen completamente los trabajos.
Alejo, ¿vos tenés una pregunta? Genial, sí. Bueno, última pregunta y estoy, porque si no me voy a ir muy por las ramas. Cuando hacen estas simulaciones, o sea, me imagino que una forma de hacerlas sería tipo sistema con múltiples entradas, múltiples salidas, sin estado interno, pero a largo plazo imagino que el comportamiento del gusano también depende de mantener estados internos, como por ejemplo regulación epigenética e incluso variaciones en el propio conectoma, supongo que irán cambiando a lo largo del tiempo. No sé qué tan así es en la red neuronal de un gusanito, ¿no? Qué tanto cambio interno puede haber, pero ¿se tienen en cuenta de esas cosas en la simulación o simplemente es entrada y salida y no hay estados internos? Sí, la pregunta claramente es una pregunta súper, súper interesante y eso es uno de los aspectos que cuando uno empieza, es una de las preguntas que uno se le ocurre que uno quiere trabajar respecto de cuestiones que tienen que ver con plasticidad. El gusano es muy simple, pero a pesar de que es un bicho muy simple, tiene aprendizaje. Tiene aprendizaje. ¿Qué quiere decir que tenga aprendizaje? Se sabe, por ejemplo, que el gusanito hay ciertos estímulos que hacen que le produzcan un rechazo. Por ejemplo, el cobre es un material que al gusano no le gusta, entonces se encuentra con una liñita de cobre, típicamente no la cruza. Pero si uno lo pone en un ambiente que no tiene comida y para tener la comida está del otro lado de una línea de cobre, el gusano se da cuenta que, bueno, se la banca, pasa por arriba un poquito el cobre, porque del otro lado tiene una recompensa. Y aprende que puede sobrepasar ese estímulo, que en principio es negativo, para obtener una recompensa. Y tiene memoria, porque uno después lo puede poner en distintos ambientes y se acuerda el gusano de cuáles eran las condiciones con las cuales podía obtener ese estímulo. Y ese aprendizaje y memoria están asociados a plasticidad, o sea que haya cambios en la red neuronal. Entonces, eso es muy, muy interesante para estudiar. Cuando empecé la charla comenté que salió el año pasado un trabajo donde se armaron los conectomas del gusano en diferentes etapas de su desarrollo. El gusano tiene 4 etapas en las cuales va mudando de piel y va creciendo, muy parecido a insectos, no sé, seguramente deben haber visto alguno, es las chicharras, que pertenecen al mismo tipo de grupo que mudan de piel, y en cada una de estas etapas de su desarrollo se encontró cómo era el conectoma. Entonces uno puede ahora fijarse cuáles son aquellas conexiones, por ejemplo, que se van reforzando en el tiempo, o cuáles son aquellas conexiones que tienen más variabilidad en el tiempo, o cuáles son aquellas conexiones que en algunos gusanos están y en otros no están, cuáles son las conexiones que están siempre. Entonces, ese es un punto de partida buenísimo para poder empezar después a tratar de responder estas preguntas. De decir, bueno, si uno ya sabe cuál sería el backbone, cuál es la región más importante que uno tiene que tener, ¿dónde uno puede empezar a pensar que están las variaciones que den lugares, por ejemplo, a aprendizaje con variaciones o consolidaciones de memoria para ejecutar ciertas acciones en el gusano? Es una pregunta que está muy buena, está súper interesante. Todavía falta información para poder trabajar en eso, pero empieza a haber ahora con estos nuevos conectomas en las distintas etapas del desarrollo información que puede servir para empezar a abordar esa pregunta. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Si no hay más preguntas, podemos dar por terminada la charla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Dante. Muchísimas gracias a vos y a todos los que vinieron para este primer evento de muchos que vamos a estar organizando. Bueno, y Después gracias a todos los que están saludando ahí. después la grabación la subimos a YouTube. Buenísimo. Saludos. Hasta luego.